Guatemala, país megadiverso, multilingüe y pluricultural, combina el conocimiento ancestral de sus pueblos indígenas maya y xincas con la naturaleza, jugando un papel fundamental en el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, sus ecosistemas y recursos hídricos. Guatemala es un país que, a pesar de que su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial es mínima, es particularmente vulnerable ante los efectos adversos de la variabilidad climática. Nuestro país fomenta la resiliencia de sus comunidades más vulnerables alineadas al Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros instrumentos internacionales. Por su vulnerabilidad climática, Guatemala también ha creado el Consejo Nacional de Cambio Climático y el Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático, que reúne centros de investigación y las mesas nacionales de cambio climático, incluida la mesa indígena y foros de participación de la sociedad civil. Por su vulnerabilidad, Guatemala brinda un fuerte apoyo a la ambición global de Acuerdo de París, desarrollando acciones para reducir sus emisiones al conservar sus bosques, agua y biodiversidad. Guatemala reconoce que es esencial la inclusión de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, pues sus voces y experiencias son vitales para el desarrollo de soluciones innovadoras, sostenibles y equitativas para hacer frente a los impactos del cambio climático. Por lo tanto, ha creado el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, con especial énfasis en aquellas pertenecientes a pueblos indígenas. Soy Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, y quiero el día de hoy contarles por qué es tan importante hablar de cambio climático y participar en todos los esfuerzos globales y nacionales para contener este fenómeno tan tremendo que es el cambio de nuestro clima a nivel planetario. Y todo eso está teniendo impactos tremendos en la agricultura, echando a perder cosechas y por lo tanto elevando los precios de los alimentos de la canasta básica. El cambio climático, debido a eventos extremos, ha causado que hayan aumentado en un 17% los precios de productos de la canasta básica. Por lo mismo, adaptarse al cambio climático resulta una prioridad para Guatemala, que enfrenta grandes desafíos sumado a su legado de desigualdad y pobreza. Por ello se requieren acciones rápidas, en coordinación con diferentes sectores, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pues a raíz de la Conferencia de las Partes que fue en 2015 en París, Guatemala se comprometió a reducir sus emisiones en 11.2% al año 2030. La verdad es que a la fecha hemos avanzado en conseguir esa meta. Aunque Guatemala es responsable de solo el 0.11% de las emisiones globales, se ha comprometido a aumentar su ambición en la contribución nacionalmente determinada NDC para el 2035. Todo de acuerdo con sus capacidades y circunstancias nacionales. Actualmente ha cumplido con aproximadamente la mitad de la meta, gracias a esfuerzos realizados en el sector de bosques. Estos avances se han alcanzado principalmente por acciones encaminadas a la conservación, protección y manejo sostenible de los bosques, reduciendo la degradación por el uso insostenible de leña y los incendios forestales. Además, Guatemala se ha comprometido a llegar a una reducción del 22,6% con apoyo internacional a través de diferentes sectores públicos, privados, sociedad civil, academia y pueblos indígenas.
De tal forma, Guatemala prevé la restauración de áreas degradadas y la creación de plantaciones forestales, considerando las comunidades vulnerables y fortaleciendo su capacidad para enfrentar desafíos futuros. Mi nombre es Edwin Castellano, soy viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático. Como parte de los países en desarrollo, esperamos que realmente se logre una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los estudios científicos, especialmente del panel de expertos a nivel mundial, IPCC, nos indican que debemos de alcanzar ya un pico en las emisiones y lograr una reducción de por lo menos el 40% de esas emisiones para el 2030. Es decir, tenemos que empezar a trabajar muy fuertemente en buscar esas opciones limpias que nos permitan seguir desarrollándonos, pero sin seguir contaminando la atmósfera. En los últimos 20 años, en Guatemala se registraron incrementos en la temperatura media de 0.8 grados centígrados, por lo que el país ha sufrido la intensificación de eventos climáticos extremos. En tan solo un mes de lo que va del año, Guatemala pasó de una sequía extrema a lluvias intensas que causaron inundaciones, pérdidas humanas y daños considerables. Por ejemplo, la generación hidroeléctrica declinó en un 10% debido a la sequía y los incendios forestales devastaron a más de 178,000 hectáreas de bosques, siendo un incremento del 560% en comparación con los últimos 10 años. Estamos ya viviendo extremos, tanto de sequía como de exceso de lluvia, y estos extremos están afectando todos los aspectos de nuestra vida, la producción de alimentos, nuestra salud, nuestra economía, nuestro transporte. De esa cuenta todos tenemos que estar conscientes y tenemos que aportar en las diferentes formas que podamos para lograr esta solución que tiene que ser local, pero también tiene que ser global. Durante el periodo de 1998 a 2023, Guatemala invirtió con recursos propios $776 millones en incentivos forestales y espera que para los próximos años alcance un balance cero de deforestación. La deforestación neta cero se hará realidad mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y programas forestales, beneficiando así a las comunidades con pagos por resultados. En el caso de Guatemala, la mitad de esos gases que nosotros aportamos vienen de la deforestación. Y por eso en este gobierno queremos tener una ambición, una meta ambiciosa, fuerte, para reducir la deforestación, llevarla a cero. Y a partir de ahí empezar a recuperar la cobertura boscosa de Guatemala, que significa en náhuatl, Guatemalán, tierra de bosques. Somos muy vulnerables y por eso tenemos un interés particular en ponerle un alto al cambio del clima. Guatemala espera recibir un primer pago del Banco Mundial por sus esfuerzos para evitar la deforestación y aumentar la cobertura forestal en el marco del Programa de Reducción de Emisiones de Guatemala. Con ello, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y otros grupos vulnerables se podrán adaptar mejor a los impactos del cambio climático. Ahora vamos con un sentido de llevar una meta más alta, donde la reducción de la deforestación, gracias al fortalecimiento de los programas de incentivos forestales que queremos hacer en estos años y de otras formas de reducir la deforestación, cuidar nuestras áreas protegidas, trabajar con los bosques comunales, los bosques indígenas,
Guatemala planifica tener su matriz energética en un 80% de fuentes renovables y busca implementar tecnologías sostenibles en diferentes sectores. Por ejemplo, para el 2026 se planea que la gasolina contenga 10% de etanol. Una buena razón es que en la matriz energética empezamos a dejar atrás fuentes no renovables, ¿verdad?, de hidrocarburos, y empezamos a hacer nuestra matriz energética mucho más cargada hacia la energía solar, la energía hidroeléctrica. Eso es una buena noticia. También el apoyo de los bosques comunales e indígenas, que mantienen muchos bosques en la mayoría del país gracias a sus buenas prácticas. El país ha destinado $6,5 millones al Fondo Nacional de Cambio Climático, con el 80% en adaptación y el 20% en mitigación. En el sector agrícola se han implementado medidas de mitigación y adaptación en cultivos como azúcar, banano, café y palma. Por su lado, la industria azucarera ha generado energía limpia a partir de biomasa de caña de azúcar, generando el 14% de la demanda nacional anual y hasta el 32% de la demanda eléctrica en el área rural, contribuyendo así a la reducción de emisiones del GEI. Somos un país en vías de desarrollo, un país que estamos luchando por salir adelante, y el tema de cambio climático nos está poniendo una presión adicional para lograr el desarrollo. De esa cuenta, nosotros internamente estamos tomando muchas medidas, tanto para reducir nuestras emisiones como para adaptarnos, pero definitivamente necesitamos del apoyo internacional para que esas medidas puedan ampliarse en su alcance y también en su temporalidad. Para empoderar a las comunidades locales con capacitaciones y acceso a la información, el país está abordando el fortalecimiento de la gestión del riesgo y los sistemas de alerta temprana, incluyendo sistemas de riesgo eficientes para los pequeños productores, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la continuación con el fortalecimiento de la gestión de los bosques, biodiversidad y agua. La implementación exitosa de estas medidas requerirá un esfuerzo coordinado del gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional. Además, la clave será el financiamiento climático, el robustecimiento de capacidades, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de la cooperación. Pero estas actividades tienen que aumentarse en términos de su influencia, en términos de su temporalidad, y por lo tanto necesitamos tener ese apoyo financiero de la comunidad internacional. Por lo tanto, Guatemala hace un llamado urgente a las grandes potencias para que asuman el liderazgo que les corresponde con apoyo técnico, tecnológico y financiero para nuestros países que estamos sufriendo las trágicas consecuencias del cambio climático. Pedimos a la comunidad internacional estrategias nacionales ambiciosas que garanticen el cumplimiento en las NDCs y aumenten sus contribuciones para que la temperatura no se incremente más de 1,5 grados centígrados para finales de siglo. Debe haber un acceso justo, equitativo, ágil y eficiente al financiamiento climático internacional para que países como Guatemala puedan implementar de forma rápida y oportuna acciones de gran escala que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades más afectadas por el cambio climático. Hay un sentido de urgencia muy fuerte, porque los países industrializados realmente no están moviéndose a la velocidad que necesitamos, y los científicos nos están diciendo que vamos a sobrepasar la meta del 1,5% grados centígrados, lo cual nos pone realmente en mayor peligro de lo que ya estamos. La juventud nos está pidiendo a gritos que no le heredemos un planeta en desastre.